Enviamos el saludo con alegría y con gozo a todos nuestros amados hermanos y amigos en todas partes del mundo, donde quiera. Cuando usted entra a internet y entra a las redes, donde sea la forma en que nos ve, sepa lo que no es por casualidad. Es Dios obrando de una manera sencilla y con amor, queriendo alcanzar tu vida. Cada vida está necesitada del amor del Padre. Ese amor del Padre ya fue expresado, ya fue dado en la persona y en la obra maravillosa que hizo Cristo Jesús un día por ti y por mí en la cruz del Calvario. La venida y la muerte de Jesús fue exactamente por cada uno de nosotros. No fue por sí mismo, no fue por Él. Él no necesitaba perdonarse. Los que estábamos perdidos y necesitados y separados y enemigos de Dios éramos nosotros, humanamente una raza caída, pecadora. Para eso exactamente vino Jesús como la expresión del Padre. Así que Dios sigue amándote y sigue llamándote para que tu corazón se abra. Y de esa manera nosotros te saludamos en el amor del Dios eterno. Abre tu vida al Señor. Y hoy, si estás viendo este mensaje o cuando lo veas, recíbelo de parte de Dios. Así es que si no le has conocido, pues hoy puedes tener la oportunidad de reconciliarte y arrepentirte y decirle: Padre, aquí está mi corazón, te lo abro en el nombre de Jesús, perdóname y recíbeme, que Él está con sus brazos abiertos para hacerlo. Te amamos en el nombre de Jesús donde quiera que estés y muchas gracias. Gracias por orar por nosotros, porque sé que hay muchos que oran por nosotros. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. La última parte de este mensaje, diga conmigo: el trabajo de la iglesia. Dígale a su hermano: la oración. Hemos estado viendo varias cosas por ahí de lo que realmente esto necesita para que sea un resultado verdadero a través de lo que es orar. Hoy lo último que vamos a hacer es, vamos a sacar de Mateo 18, que es prácticamente donde vamos a sacar lo más abstracto del mensaje de este tema. Y ahí lo encontraremos en dos formas. Primero, vamos a ver un ejemplo de algo que Jesús dice y enseña acerca de cuando alguien peca u ofende contra su hermano. Pero después está la otra parte, en el mismo cita de la Sagrada Escritura, lo que realmente Dios puede hacer cuando hay un pueblo, cuando hay una iglesia, cuando hay un cuerpo que se pone en un común acuerdo. Qué grandioso y maravilloso es el principio de un común acuerdo. Cosa que entre seres humanos hay que ser sincero. Levánteme la mano y voltee a ver a su hermano. Dígale: hay que ser honesto. Eso de ponerse de acuerdo, gracias, Pedro, no es fácil. Hermano, si esto fuera sencillo, ¿cree usted que el mundo estuviera tan complicado como está hoy? No. Si los seres humanos pudiéramos de una u otra manera llegar a un mutuo acuerdo para bien de todos, pero sobre todo a un mutuo acuerdo como un principio para que el cielo se mueva a favor de la tierra. Porque es lo último aquí en este mensaje de lo que es realmente, de cómo se puede mover la mano de Dios a través de la oración de la iglesia, pero cuando la iglesia aprende a tener acuerdos de verdad. Y qué difícil muchas veces entre el pueblo de Dios llegar a tener esta experiencia de ponernos de acuerdo para convivir. Amén. 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 Levánteme las dos manos. Amén. Yo es que no puedo soltar el micrófono. Bueno. Pero es la verdad, hermano. ¿Acaso no hay problemas todavía entre matrimonios? Porque la relación más cercana y dependiente entre sí, después de
en la humanidad y en aquellos que hemos conocido al Señor como iglesia es la de un matrimonio. Y déjenme decirles, aún muchas veces entre esos dos que un día se juraron amor con besito y con abrazo y que prometieron el cielo, la tierra, la luna, el sol y las estrellas, después vienen a tener graves problemas porque simplemente no se pueden poner de acuerdo. No es que mi carácter y el carácter de él o de ella, no es que a mí me gusta así y a ella no, y a mí, etcétera. Y podemos poner ejemplos muchos más todavía si nos salimos de lo que es un matrimonio. Vamos a decir muchas veces entre los mismos hermanos, entre los mismos familiares, entre los mismos hermanos o amigos. ¿Qué cuesta llegar a un resultado verdadero? Porque no entendemos la grandeza del principio de acuerdo. Dígale a su hermano que el Señor nos enseñe. Decía la vez pasada, ¿verdad?, que si lo que nos está aconteciendo hoy en día, en sus diversas formas que han venido como a desestabilizar a todo en la humanidad, lo de la pandemia, lo de las guerras, lo de la violencia, etcétera, si lo pudiéramos nosotros lograr con corazones y con mentes entendidas y sabias, que se sentaran y se pusieran atención para hablar, para dialogar, para llegar a un mutuo y verdadero consenso, de un verdadero acuerdo, el resultado fuera diferente. Amén. Probablemente no hubieran guerras, no hubieran conflictos, hubieran buenos resultados, gobiernos gobernaran mejor entre pueblo y gobernados, etcétera. Pero vamos a olvidar un poco eso, porque aquí el mensaje se centra más a lo que se puede lograr como iglesia si nosotros hacemos aquello que Dios nos dice en su palabra que podemos hacer para ser favorecidos, y que es lo que Él requiere y necesita. No es que Él sea limitado, decía la vez pasada, el poder, la provisión, la excelencia, la gloria y todo lo que Dios es en su carácter y personalidad no está limitado. Los que lo limitamos somos nosotros cuando no hacemos aquello que Él nos demanda. Amén. Y que no es difícil, es fácil. Amós 3:3 dice lo siguiente, porque hay varias preguntas en el versículo 4 de ese capítulo 3, pero Amós 3:3 dice: ¿podrán andar dos juntos si no están de acuerdo? Es una pregunta. No, hermano, es un desastre. No se puede lograr nada si no hay un consenso de pensamientos, de mente, de objetivo, de sentir, de buscar, de lograr, de querer conseguir. No hay, si no hay un verdadero acuerdo, si no se dialoga, si no hay comunicación, si no hay aclaración, etcétera. No lo hay. ¿Me estás entendiendo? Amén. Amén. Dígale a los hermanos que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude a lograr grandes cosas si aprendemos el principio. Y este es un principio general que ya lo vamos a ver. Vámonos a Mateo, Pascualito, y vamos a leer del 15, capítulo 18, del 15 al 17 es la primera parte. Aquí el Señor nos presenta esta parte de esta escritura. Yo voy a leer, he predicado y enseñado en otra ocasión, pero esta es de diferente manera. Aquí me voy a concentrar más en la segunda parte, que es del 18 al 20. Pero no podemos obviar la primera parte del 15 al 17, porque es un caso, aunque es un caso particular y se refiere a algo que acontece. Note, aquí el Señor no está hablando que acontece a cualquiera. Es de lo que puede acontecer entre quienes, entre nosotros, entre los hermanos, entre aquellos que supuestamente, por no ponerle entre comillas, ¿verdad?, deberíamos de ser las personas más unidas, más armoniosas, más sabiamente entendidas para hacer cosas y lograr grandes victorias y resultados, tanto espiritual como en el modo de convivir
y para mí sobre todo en los últimos tiempos. Pero qué difícil, hermano, es todavía para nosotros, aún en los últimos tiempos como iglesia, convivir juntos. Pongámonos un pequeñito ejemplo para sufrir un poquito la cabeza. No le va a dar dolor de cabeza, no le va a dar, pero vamos a ver. Que el Señor nos pusiera a nosotros este pequeñísimo y minúsculo grupito a vivir en una sola casa durante, pastor, no le pongo un año, un mes. Ay, mamá. Un día. Mamá, gracias, un día. 24 horas. María. Yo no quiero escuchar la respuesta suya. ¿Realmente llegaríamos al final del día? Qué lindo fue disfrutar con Marillita. Qué lindo fue disfrutar con Meli. Qué lindo fue disfrutar y tener a Jorgito, a Fabio el colombiano. Vaya Mari. Cheo. Pascualey. Una maravilla. No, como quisiéramos que todo el mundo fuera como nosotros al final de las 24 horas, porque podemos un día, yo le voy a poner un año y después me arrepentí un mes, y después ustedes dijeron, no, pastor, 24 horas. ¿No será que al final el relajo ahí es un desorden? Y quizás al final dirán, no, yo no quiero reunirme ni media hora más de esta manera. Cada quien para su casa, pasen las semanas, pasan los años, y que el Señor venga y quizás nos ayude al final a armarnos allá. No, es aquí en la tierra. Amén. Amén. Y hay veces que no es que no quisiéramos, es que Dios no encuentra el lugar que a veces Él quisiera, porque no se lo damos. Darle lugar a Dios equivale a tener una pérdida. Cuando el Señor Jesús dice, ¿verdad? Todo aquel que quiera venir y estar conmigo y seguirme y servirme, el Señor hace una aclaración y Él dice, ¿verdad? Niéguese a sí mismo. Pero yo lo voy a bajar un poquito aquí para poner un ejemplo. ¿Acaso algunas veces no deberíamos de negarnos a nosotros mismos para poder convivir con el hermano en la tierra? Para que podamos deleitarnos en ese amor de Dios verdadero y que el Señor fuera glorificado y el Espíritu Santo encontrar esa armonía y esa unidad de un cuerpo, no de un equipo. Porque un equipo puede estar unido en un partido, pero de ahí todo el mundo es diferente. Estoy poniéndolo como ejemplo. El cuerpo humano no. El cuerpo no le puede decir al ojo, ¿verdad? La nariz, oye, ojos, aunque estemos cerca y estemos en la cara, no te necesito. Ni en las orejas, ni en la boca, ni en la mano. No, no. Están en el mismo cuerpo, perfectamente unidos. Amén. Perfecto. La oración es buena, pero si queremos encontrar buenos resultados, será mejor que aprendamos a estar en plena armonía y de acuerdo para que el cielo se mueva a favor nuestro. Y yo digo que sobre todo los últimos días. Amén. Les decía la vez pasada que esta pandemia vino y yo creo que el Señor sabe por qué permite las cosas, hermano. Viene a sonsacar la realidad de muchas cosas. Muchas familias, matrimonios. Y no estoy hablando de matrimonios del mundo que se casan, se disluyen, se disuelven, se separan, se vuelven. No, no. Estoy hablando de familias cristianas. Vinieron a ser sacudidos. Se separaron porque no se aguantaron por la pandemia estar en el mismo lugar, porque como no se podía salir. Y el temor de caer en un hospital con COVID era estar bien preparado con Cristo en el mayor porcentaje. Amén. Porque no se podía ni siquiera despedir del cliente adentro, si es que daba lugar para despedirlo. Amén. Y mire que no podemos decir que ya pasó, pero ahora ya no todo el mundo tiene un cierto temor, como cuando comenzó esto. Y en vez de promoverse una unidad y darse a conocer esa clase de amor, de acuerdo, de armonía,
de unidad, de comunión y de dependencia entre Dios y nosotros. Más bien, esto como que viene a explotar de que realmente muchas veces no estamos preparados para convivir juntos como deberíamos de hacerlo por el amor de Cristo. Pastor, usted viene un poco desmadrado últimamente hablando de estas cosas así. No, hermano, yo vengo normal. Simplemente que trato de darme cuenta de muchas cosas, porque en el trabajo, en la casa, en la familia, en el mercado, en la calle, cuando uno anda manejando, uno se ve que es complicada la vida. Todo el mundo anda disparado. Si un creyente, aquí es si tu hermano, dice otra versión, ¿verdad? Peca, o sea, te ofende, te hace la vida cuadrito, a tal grado que hay que confrontarlo. Háblale, ¿qué es lo que dice? En privado, y hazle ver qué cosa, su falta. Si te escucha y él reconoce su falta, ¿verdad? Ha recuperado al brother. Esto es un caso particular. ¿A qué se refiere esto? ¿Al del mundo? No, hermano, esto se refiere a usted y a mí. No es fácil a veces confrontar y sentarse con alguien y decirle, mira, yo me siento ofendido, porque para decírselo también hay que comprobarle que la falla es de verdad. No es simplemente llamar y acusar y criticar y juzgar. No es así. Porque el libro también dice, ¿verdad?, que hay que tener cuidado, no podemos juzgar, porque con la misma vara que juzguemos, con la misma medida podemos ser juzgados nosotros, y no podemos tomar el lugar y el papel del Señor. No podemos ir en contra o decirle, mira, los defectos del otro, cuando adentro de tu ojo está una viga y queriéndole sacar la tuya. Hay varias cosas en las cuales que no es fácil. Pero aquí esto se refiere a que si hay algo de un problema un poco difícil, la persona, escuche bien, no la persona que ofendió, sino la que ha sido ofendida o se siente ofendida, debe ir privadamente. No primero, ¿aló? ¿Y con quién hablo? Fíjate que Julano de tal me hizo esta bien. Sí, y después llama al otro o a la otra, ¿verdad? Yo tengo este problema y yo siento que el hermano o la hermana me hizo esto acá. Y se lo comenta a 3 o 4 para después entonces ver si lo confronta o simplemente se lo chismea y se queda ahí. Aquí dice que privadamente, o sea, en otras palabras, sin que alguien más se dé cuenta, excepto los dos y Dios, porque Dios lo sabe todo, vaya y trate de no confrontarlo para acusarlo, sino para disuadirlo, persuadirlo, convencerlo de que lo que él ha hecho es una ofensa y te ha hecho sentir mal. Por lo cual, si él reconoce, es cierto, yo te ofendí, mi hermano, perdóname, y ya se terminó todo. Qué bueno fue eso. Pura maravilla. Y déjeme decirle, es fácil. Pero no es nuestro estilo de vida, más por la cultura y el modo de pensar, y más si el Espíritu de Dios no está encontrado el lugar que Él quiere. Pero sí debería ser. Pero si no sucede eso, versículo 16, pero si no lo hace, o sea, si el muchacho o la muchacha, viejo o niño, lo que sea, no hace caso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debe ser el ofendido? Dice, en ese caso, toma a uno más o a dos, hasta más 3 personas, contigo y vuelve, ¿qué? A hablarle. Esta es la segunda fase. Para que los 2 o 3 testigos, para que por medio de 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que se hable. No está diciendo, llévate a toda la congregación, llévate a todo el barrio, díselo a toda tu familia. No está diciendo eso. Son procesos en un orden. Amén. Y esto tiene que ver entre ¿qué? Entre nosotros. Viene siendo como una forma de un mini juicio. Que representa ¿qué cosa? Un gobierno entre la iglesia. No para destruirse, sino para restaurarse. Amén. Para convivir. Amén, hermano. Amén. Porque nadie es perfecto. Todo el mundo puede ofender. Lo complicado aquí es reconocer esa falla y volverse a reconciliar, porque casi nadie quiere reconocer esa falla o le cuesta. Amén. Amén. Porque nadie quiere sentirse ofendido. Pero ni modo, hermano, algunas veces nos vamos a sentir ofendidos o tendremos que reconocer que hemos ofendido, porque nadie es perfecto. Amén. Amén, amado. Amén.
17. Y si aún así la tercera fase, después de llevar 1 o 2 testigos y hacer la situación, tratar de arreglar la verdad un poquito más para que haya testimonio de que no solamente el que se sintió ofendido tenía razón, porque la segunda fase, el segundo o tercero, para que sean 3 personas o máximo 2 y confrontarlo al ofensor, no puede ser cualquier persona. Quiero aclararlo, hermano, y esa cualquiera, no, espérate, no es a cualquiera, son a personas maduras, no es personas que van a ir a, sí, vamos a ir y se la vamos a hacer, le vamos a hacer la vida a palitos para que vea que es un desgraciado, una desgraciada. No, es ir con sabiduría, con amor, con misericordia, y simplemente hacerle echar de ver de que hay alguien, no solamente uno, hay 2 o 3 personas que confirman que su hecho no está bien. Amén. En el antiguo pacto era así, pero Jesús lo confirma en el nuevo. Si aún así la persona se niega a escuchar o a reconocer su falla, en el caso de que ya no solamente es el ofendido, sino ya hay 2 o 3 más testigos, hay más personas y tienen razón y tienen la verdad, entonces la cuestión se agrava y queda una sola salida. Lleva el caso ante ¿qué? Ya aquí es en un aspecto no público todavía, no es público, porque público es como llevarlo ante los que no tienen al Señor. Pero note que se puede llevar ante una congregación. Ya esto es un caso un poco serio y se trata de una persona que está entrando y su actitud es de un rebelde. Amén. Pero es que esto no, lo que es rebelión, por muy pequeño que sea. Porque si hay confrontación, ¿verdad?, de querer ayudar para restaurar y la persona no quiere reconocer, simplemente su corazón está endurecido. Claro. Está rebelde, no es humilde, no es manso, no quiere colaborar con el cuerpo como iglesia del Señor. Amén. Y la iglesia sí tiene esta facultad y potestad para hacerlo, para mantenerse en el orden de Dios, de gobierno, de disciplina, de armonía, de amor, de compaginar. Amén, amado. ¿Me está entendiendo? Amén. Amén. Por eso se lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, entonces el resultado al final, ¿cómo se ve tratar a esa persona? ¿Cómo qué? Dice, como un pagano o como un corrupto, o sea, como un pecador, como un gentil, dicen otras palabras. Un gentil era catalogado como aquella persona que no conocía de Dios y que era fuera de Israel. Por lo cual un gentil era una persona pecador cualquiera. Y como un publicano se refería a los mismos israelitas que convivían en el Imperio Romano, pero que eran cobradores de impuestos. A pesar de ser israelitas, eran cobradores también de los mismos judíos para pagárselos al Imperio Romano. Pero no era eso en sí el problema. El problema es que ellos eran cobradores de su propia gente y parte de lo que cobraban era para el Imperio Romano, pero otra parte era para ellos. Y por eso no les caían bien ni a los mismos judíos. Entonces eran personas malas, perversas. Quiere decir que es una persona que se debe de catalogar de una manera, en un caso particular, que prácticamente ya como que dice, bueno, tú ya no tienes remedio aquí y estés aquí, quizás probablemente va a ser excomulgado. Lo que está diciendo, ¿verdad? Tenlo como un cualquiera, o sea, como una persona del mundo. Hermano, qué duro es pasar por procesos donde en una congregación hay personas de esta manera. Gloria a Dios que hasta aquí, bueno, no hemos tenido ningún problema algunas veces. Y si hay algunas personas que han venido y se han querido hasta ahora pues revelar o hacer una cosa, pues conmigo no lo han encontrado y a algunos pues no les gustan algunas cositas y no es que se van por rebeldes, pues se van y ¿yo qué puedo hacer? Amén. Yo no puedo hacer nada, no puedo. Ahora, si yo cometiera un error, yo tendría que pedirle perdón. Pastor, claro que sí, hermano, somos los primeros que tenemos que pedir perdón si ofendemos, si queremos ser testimonio y ejemplo. Y este es un caso particular, diga conmigo, el caso particular.
Claro. Pero ahora ya el Señor del 18 al 20 viene algo muy importante. Entonces ya el Señor empieza a hablar con los discípulos y como una continuación para decir, miren, les digo la verdad, de cierto, dice otra versión, ¿verdad? Que todo lo que ustedes prohíban, o sea, aten, dicen otras versiones, ¿verdad? En la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan o desaten en la tierra será permitido o desatado en el cielo. Sigamos. También les digo, note el versículo 19, si dos de ustedes, se recuerda lo que es de confrontar en la segunda fase al hermano que ofendió, pero aquí el Señor está ya no tomando en cuenta tanto el ejemplo particular del versículo 15 al 17, sino que como una secuencia ya lo está dando a conocer a la iglesia de que se pueden lograr muchas cosas, no solamente el restaurar a un hermano que pecó, sino que este principio de ponerse de acuerdo para orar puede mover al cielo para hacer muchas cosas a favor de él. Entonces aquí el aprendizaje más grande está del 18 al 20, pero no podemos descartar el primer ejemplo de lo que estamos hablando. Así es. Porque es una continuación. Lo único que aquí es una prueba más generalizada. Y sobre todo en el 19. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto, note esta palabra, cualquiera. Eso involucra entonces que es ilimitada la cuestión. Póngale atención. Porque el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Si ustedes se ponen de acuerdo con respecto a alguien que ofendió, en el caso particular del que estamos hablando, aquí más bien el Señor como que lo pone de una manera generalizada, que si hay un acuerdo entre dos o más, como iglesia y cuerpo de Cristo, se pueden lograr grandes cosas y mover el gobierno y la mano de Dios en todo. Amén. Lo que nosotros pidamos, siempre y cuando estemos de acuerdo a lo que Él pida y encuentre en nuestro corazón. Ahora, de una manera egoísta, de una manera en que nos cuesta ponernos de acuerdo, hermano, si nos cuesta ponernos de acuerdo, entonces ¿cómo vamos a lograr y orar y conseguir grandes resultados si muchas veces nos cuesta a nosotros mismos en lo más mínimo ponernos de acuerdo? Así es. ¿O no queremos ser un poco honestos? Amén. Qué difícil, diga, qué difícil. Pero el Señor no quisiera ver esas cosas difíciles. Simplemente nos está enseñando lo que podemos hacer y qué se puede lograr. ¿Sí o no? Amén. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa, no dice a una cosa limitada, que pidan, ¿y de boca de quién está saliendo esto? El mero mero. Mi Padre que está en el cielo, Lo hará. Él lo hará. Así es. Significa que particularmente si hay voluntad del cielo, el querer obrar a favor de la tierra, pero no de todo el mundo de la tierra, me refiero a favor de la iglesia. Pero la iglesia en la tierra puede mover al mundo. Al ver el mundo que hay un Dios que trabaja en y encuentra lugar en su iglesia como cuerpo, el mundo puede ser conmovido también. Amén. Y afectado. Así es. Pero si la iglesia limita al cielo, entonces ¿cómo vamos a conquistar al mundo si el mundo no ve que en nosotros no hay armonía? Amén. No hay acuerdo? No logramos ni siquiera vivir una semana en un cuarto porque no hay acuerdo. Y algunas veces juramos amor al Señor. Amén. Amén. Pregúntele a Fabi, pregúnteme a mí. Yo no soy empresario, simplemente como compañero de fábrica. Qué difícil es lograr un trabajito, hermano, en un común acuerdo. Sí es. Normalmente en la fábrica envían a un instalador con un ayudante. ¿Cuántas veces yo he visto a los instaladores cambiando ayudante? Por no decir que hay veces que al que hay que cambiar el instalador, no el ayudante. Sí es. Porque sucede de las dos cosas. Y eso es un rompecabezas que los dueños de la empresa, para poder lograr el objetivo y llegar en armonía, un buen resultado de un buen trabajo, ¿qué cuesta, hermano? ¿Qué cuesta? ¿Qué difícil? Porque uno jala o piensa o argumenta de una u otra manera.
El ser humano es lo más complicado que hay. Así es, verdad. ¿Sabe por qué Dios lucha hasta lograr ver y establecer solamente a su Hijo Jesucristo en nosotros? Porque no le queda alternativa. Dios ha logrado alcanzar a lo sumo lo que Él quiere solamente en su Hijo Jesucristo. Amén. No en ninguno más. Amén. Y si Jesús no se mete en nosotros y el Espíritu de Dios no lo forma, y no hay esa armonía, y no hay esa voluntad, y no hay esa apertura, y no hay ese terreno, Dios mismo está limitado. Ahora, Él puede imponer soberanamente y hacernos morder el polvo y deshacernos. Claro que sí lo puede, pero Él no trabaja así. Así es. Amén. Gloria sea a Dios. Por eso estas cosas son importantes. Es sencillo lo que Él pide. Si dos de ustedes se pusieran de acuerdo en cualquier cosa en la tierra, mi Padre que esté en los cielos está dispuesto a hacerlo. Gloria a Dios. Amén. Principio. Señor. Principio. Dios es un Dios ordenado. Él no se sale de ahí. Hay muchas cosas. Y aquí Él termina diciendo esta parte. Pues, donde se reúnen dos o tres. Note que aquí dice, pues, como resumiendo, donde se reúnen dos o tres Ya en mi nombre. en mi nombre, Estoy allí entre ellos. yo estoy entre ellos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahí estoy yo. ¿Qué tal si el matrimonio dijera, verdad? Mira, yo no me voy a poner de acuerdo porque tú tengas razón, viejo rancio. Y tú, vieja alcahueta, despeinada, que me asusta cuando te levantas. Si no fuera por el Señor, y si ambos dijeran, si no fuera por el Señor, yo ya te hubiera desmadrado. Hermano, pues por amor al nombre del Señor, deberíamos estar de acuerdo y ceder, aunque sea un poquito a poquito, hasta que el Señor logre lo que Él quiere. Haría maravillas. Amén. Pastor, ¿y esto en qué? Esto es en toda relación. Así es. Todo depende de eso. Y es lo que Él pide, ¿sí? Entonces vamos a ir resumiendo. Versículo 18, número 1, ¿qué es lo que dice? Vamos a poner Pascualito el 18. De cierto les digo que todo lo que ustedes, Prohíban en la tierra. y aquí se refiere a la iglesia, o sea que la iglesia Dios le da autoridad. No a cualquiera, porque la autoridad y el poder de Dios, aunque está en todas las partes que representan autoridad delegada, no todas van a glorificar el nombre del Señor. Aunque al final le tienen que dar cuenta al Padre. ¿O me va a decir usted que todos los gobiernos hoy en la tierra glorifican al Señor? No, hermano, aunque son autoridad. Y de una u otra manera hay que estar sometidos a ellos, de una u otra manera. Siempre y cuando, si ellos vienen a resistir la fe de nosotros, ya ahí ya no. Ya ahí la cuestión, ya uno, mire, espérate un momento. Antes que a ti es al Señor. Así es. Pero mientras tanto, y se pueda, hay que hacerlo. Pero aquí está diciendo el Señor que Dios sí nos ha dado potestad a nosotros de hacer muchas cosas, siempre y cuando nosotros estemos de acuerdo a su voluntad. Porque todo esto se mueve de acuerdo a la voluntad de Dios. La palabra de cierto es, yo les requete confirmo y les aseguro que todo lo que ustedes aten o prohíban en la tierra será atado o prohibido en la tierra. O todo lo que prohíban o desaten en la tierra, si están en armonía y en acuerdo, yo lo voy a hacer también. Amén. Y aquí hay que usar la oración, porque es parte del ministerio de la iglesia, atar y desatar, pero no cualquier cosa. Se ata y se desata, se ata
todo aquello de lo que está en contra de Dios y se desata aquello que está a favor de Dios en la tierra y de la iglesia. Hay muchos que atan y desatan a la cañona. Pero aquí este mutuo acuerdo se refiere cuando la iglesia está en un mutuo acuerdo. O sea que aquí no hay independencia. Aquí una persona no hace nada. Aquí Dios está tratando de decir que su voluntad va a lograr moverse y alcanzar su objetivo en el reino de los cielos si en la tierra hay dos o más personas que están de acuerdo como iglesia, como su cuerpo en la tierra. Esto no es para cualquiera tampoco. El mundo no puede atar y desatar, hermano. La iglesia sí tiene, pero si está de acuerdo a la armonía de Dios. Levánteme la mano si está entendiendo o no. Sí, señor. Claro que sí. Por eso el 18, vuelvan a poner Pascualito, el 18 está hablando claro. ¿Lo leemos todos? Amén. Les digo la verdad. Todo lo que prohibido. Note que aquí el Señor, en el versículo 15 al 17, Él se limita a poner un ejemplo de un hermano que peca. Aquí Él está diciendo que lo que nosotros atáramos y desatáramos en todo, Dios lo iba a hacer en los cielos. Amén. Número 1. Todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. O sea, atar y desatar. ¿Quién es la que tiene que atar y desatar? ¿Dios? No, diga conmigo, es la iglesia. Ahora, atar y desatar es de acuerdo a la voluntad propia de nosotros en una forma de independencia. No, tiene que haber un principio de acuerdo y debe ser a través de la oración como iglesia. Bueno, no estoy hablando, ¿me están entendiendo? Como iglesia, como cuerpo. Funcionar como cuerpo no es fácil, vuelvo a repetirlo. Por eso he puesto los ejemplos de un matrimonio, de una relación entre padres, de una relación entre familias, de una relación entre empleados, de una relación entre gobiernos y gobernados y pueblos, etc. No es fácil. Miren, los gobiernos políticos prometen de todo en el tiempo de las elecciones. Cuando la cuestión ha sido elegida y los ganadores, hermano, preguntan, mira, a ver si se ponen de acuerdo, la verdad, para cumplir aquello que prometieron, pues es pura mentira. Pretextos. Porque cada quien busca lo suyo propio. Qué difícil. Yo no sé si solamente pasa en Honduras, pero los que llaman padres de la patria, los congresos sobre todo, como perros y gatos. A reuniones, cada quien, y más busca lo de su partido y lo que le conviene, y muchos hasta se aprovechan y hacen desastre. Al final no son padres, son depredadores de la patria. Amén. Pastor, tenga cuidado. Pues esa es la realidad que vemos, hermano. ¿Que hay que orar por ellos? Claro que hay que orar por ellos, y en primer lugar es para que se arrepientan. Amén. Para que se arrepientan y conozcan de verdad al Señor, y después de conocer con honestidad al Señor y con temor de Dios, entonces harán las cosas con honestidad y vendrá un verdadero gobierno. Pero mientras alguien que esté en gobierno no tema ni conozca a Dios, ¿esperaremos algo honesto y justo? Si a nosotros que hemos sido salvos, que lo anunciamos, que proclamamos la grandeza de su amor, de su benignidad, que hemos sido libres, que hemos sido perdonados, que tenemos esa fe, esa comunión, nos cuesta muchas cosas. Imagínense el que no tiene a Cristo, aunque sea gobierno. Pero aquí está diciendo, ¿verdad?, que todo lo que nosotros hiciéramos en la tierra, no es el cielo, es la tierra. Significa que Dios ha dado potestad bastante a la iglesia. Amén. Pero esta potestad está limitada para ejercerse dentro del cumplimiento de la voluntad de Dios, porque representará el movimiento del gobierno y del reino de Dios en y a través de la iglesia. Amén. En la tierra. Así es. Amén. O sea, que no es así nomás tampoco. Lo aclaro. Porque eso de decir, en cualquier cosa, pastor, sí, no, pero en cualquier cosa que esté de acuerdo a la voluntad del Padre. Así es. Porque la voluntad de Dios se mueve en cielos y en la tierra y en todo lo creado. Le guste o no le guste a quien quiera que sea. Número 2, 19. La siguiente parte, después de atar y desatar,
Les vuelve a decir, también les digo lo siguiente, si tan solo 2 de ustedes, noten, 2, diga conmigo, se necesita de verdad. Y creo que la parte que Dios se encuentra más complicada es eso. Poníamos el ejemplo la vez pasada de lo que sucedió cuando Dios le dice a Moisés que le diga a Josué que convoque a varios hombres del pueblo de Israel para poder combatir contra Amalek, que se había levantado en guerra con ellos. ¿Se recuerdan? Así es. Y poníamos el ejemplo. ¿Qué tal si Moisés, que está en conexión con Dios, tiene problema cuando le dice a Josué que convoque a los hombres y Josué no quiere? Aunque Moisés tenía la vara, símbolo de autoridad de Dios, y subió a la cima para estar orando en comunión con Dios, si Josué no convoca a la gente y no le cree y no le hace caso, la pérdida hubiera sido de Israel. Amalek los extermina. Sin embargo, había una armonía y un mutuo acuerdo. Josué fielmente le obedecía a aquel que era siervo de Dios. O sea que Josué confiaba plenamente en Moisés como el siervo de Dios, que representaba el gobierno del Padre en la tierra. Por lo cual él convoca a la gente, arma el ejército y dice a confrontar a Amalek, que ya se había levantado en guerra contra Israel. Pero ¿qué dice? Eso no para ir, hermano. Dice que Moisés dice, ustedes van en el valle a confrontar a Amalek y yo subiré a la cima de la montaña y estaré ahí con la vara de Dios. En otras palabras, en comunión con Dios, orando. Y mientras Moisés sostenía la vara en alto, abajo en el valle, ¿quién es el que iba ganando? Josué. Pero cuando Moisés se cansaba y la vara bajaba, ¿quién iba ganando y prevalecía? Amalek. No es que Dios no podía deshacer a Amalek solo. Dios lo quiere hacer. El problema es que algunas veces no nos damos cuenta que la salvación no se implica solamente en el perdón de los pecados. Dios quiere lograr más allá del perdón de los pecados en y a través de su iglesia. Y la iglesia no lo entiende, le cuesta. Si usted entendiera lo que Dios nos ha dado y lo que Él puede hacer en y a través de nosotros, muchas veces no durmiéramos, no estuviéramos dormidos espiritualmente. Pero hay un orden. Amén. Estos son principios. 18 dice, todo lo que atares en la tierra será desatado, y todo lo que desatares yo lo haré. Pero en segundo lugar, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra, particularmente en cualquier cosa, en el 18 dice, en todo lo que ustedes aten o desaten, yo lo haré. Y aquí dice, en todo lo que ustedes pidan con respecto a mí, si están de acuerdo, mi Padre que está en los cielos, Así es. lo va a hacer. ¿Es ventajoso esto? Amén. No hay en la tierra un pueblo que tenga mejor ventaja que la iglesia del Señor en este aspecto. Amén. Pero esto hay veces que no lo entendemos, o no lo vamos a ir a tener una experiencia vívida porque nos cuesta abrirnos a Dios. Porque para esto, hermano, para que esto suceda, los corazones deben estar atentos a Dios. Particularmente cada persona, como matrimonio, como familia, como siervo de Dios, como lo que sea en la tierra, como redimidos, tenemos que estar abiertos en un corazón simplemente para que Dios lleve a cabo y ejecute lo que Él quiere hacer, encontrando el respectivo lugar en nuestros corazones. ¿Cuántos son un alma aquí y tienen libre pensamiento? Amén. Piensan todos los días, razonan, analizan. Si usted, hermano, no utiliza el cerebro todos los días, ya estamos comiendo vegetales. No, pero lo primero que usamos todos los días, por eso hay que tomarse un poco de agua en solo la mañana, ¡pum!, una gota de limón, porque dicen que eso pone en movimiento de nuevo al cerebro y activa y prepara el sistema digestivo y todo. ¡Pam!, un poco de agua. Estoy dando como ejemplo. Pero en realidad, la mente, pero aparte de la mente, usando el cerebro, usted tiene una voluntad propia, independiente de quien quiera que sea.
usted puede actuar, puede aceptar, puede desistir, puede rechazar, puede reconocer. Y si algo usted se siente que se le impone, usted se siente mal, o están forzando su voluntad. ¿Sí o no? Así es. ¿Cuántos tienen sentimientos? Emocionalmente hablando, pasiones, deseos. Todos. Bueno, eso es lo que somos como alma. Entonces, ¿qué es lo que Dios pide? Que un alma coopere voluntariamente con Él para poder lograr estas cosas. Amén. Si no hay armonía entre la voluntad de Dios y la del hombre, y sobre todo de la iglesia en la tierra, es imposible que la iglesia pueda atar y desatar. Y es imposible que 2 o 3 se pongan de acuerdo para pedir por cualquier cosa. Es más, en el versículo 20, ¿qué es lo que dice el Señor aparte de esto? Como terminando. El resumen del versículo 17 hasta el 20 está precisamente aquí. Aquí está la clave. ¿Por qué está la clave? Pues dice, pues donde 2 o 3 están en mi nombre, yo estoy ahí. Amén. Amén. O sea que hay poder cuando hay congregación, como lo que estamos aquí. Pero algunas veces, como nos han enseñado de ir a la iglesia, no es que somos la iglesia, y por lo menos yo le he enseñado a usted que usted no va a la iglesia, usted viene como iglesia a este lugar. Porque la iglesia es usted. El edificio está limitado solamente para el lugar de reunión por el cual pagamos, etc. Y nos acomodamos un poquito aquí con aire acondicionado y un poquito, etc. Pero la iglesia legítima, el cuerpo, el edificio de Dios, a donde Dios existe y mora y gobierna y quiere ampliarse y ejecutarse y llevar a cabo su voluntad, es en su corazón, es en tu alma, es en tu espíritu, es en tu cuerpo. Ahora, ¿cómo entiende aquellos que se reúnen cuando vienen aquí? Déjame, hay que ser realista, hermano, y honesto. Mucha gente no ha entendido el poder de congregación. Simplemente vienen por curiosidad. O vienen con una mentalidad, y es que algunas veces no ha sido enseñado. Venimos solamente por a ver qué sucede en el culto. Por a ver si realmente va a haber música o alabanza bonita. O si me agrada cómo vino el pastor, ¿verdad? Cambiadito. O la hermana, si vino bien cambiadito, o vino con los zapatos canteados o volteados. Qué sé yo, algunas veces hay gente que viene buscando más que cualquier cosa defectos en los demás. O en la prédica, o en la forma en que se dirige, en que se canta, lo que sea. Menos centrados si realmente vienen a reunirse para enaltecer un nombre, y es el nombre de Jesús en un lugar como este. Amén. Aleluya. Prácticamente vienen a perder su tiempo. Yo no estoy corriendo a nadie, es que mucha gente, hermano, no entiende que el poder de convocación no es del pastor. La palabra de Dios dice que hay que reunirnos. Amén. Y más sobre todo cuando vemos que aquel tiempo se acerca. Amén, así es. O sea que cuando usted viene aquí, usted no viene en mi nombre ni viene en el nombre del hermano José. Usted viene como iglesia y como congregación redimida, por el cual se pagó un precio para reunirse en el nombre de Jesús. Y si usted viene en el nombre de Jesús, el Señor ciertamente va a estar ahí. Amén, amén. Sencillo. Entonces, ¿qué es lo que usted viene a buscar aquí como congregación? Es a tener experiencia con su Señor, no por el pastor. Para ver que el Señor, por su Espíritu Santo, se mueve, le toca, le habla, lo convence, le hace a su favor. Pero si usted viene con una mentalidad de ver los defectos del hermano, si me saludó, no me saludó, si no, de chismear, de chambear, de lo que sea, de ver si el reloj, ¿a qué hora vas a ver que pasa este tío, este flaquito, se estira más en la predicación? Hermano, imagínense que en el tiempo final estaremos por la eternidad con el Señor. Y en los tiempos de pandemia, estos servicios los hemos reducido a un domingo y prácticamente a 2 horas. Y ahí se termina todo, como reunión, congregados en un mismo lugar, y no nos aguantamos 2 horas. Así es. Pero dígame si no hay tiempo para otras cosas más de 2 horas afuera cuando salimos de aquí. Dígamelo sí o no, hermano. Es más, se le dan 8, 10 y 12 horas para otras cosas.
Y quizás el Señor no está ahí esperando así el Señor. Qué barbaridad. 2 horas quise lograr a ver si hacía algo y entender si venían en mi nombre, para ver si me ponían atención, y no encontré nada. No, papá del bueno. Porque van cargados, van sulfurados pensando en lo que van a hacer mañana. Y pregúntenles el tema dentro de media hora, ni papa, ni la mitad del tema se acuerdan. Así es. No hay espacio. No estoy de madre, hermano, es que simplemente Dios me está enseñando cómo ser honestito conmigo mismo, franco conmigo. Y si yo le amo a usted, yo prefiero no decirle mentira a usted. Yo quiero ser honesto, porque la honestidad trata de justo, de justicia y de verdad. Eso me ha llamado el Señor. Ahora, si yo quiero envolvérmelo a usted, me envuelvo a mí mismo, porque a Dios lo voy a engañar. Amén. ¿Me llamó usted o me llamó el Señor? Pablo dice: yo fui escogido, y quien me llamó no fueron ustedes, le dijo a los demás apóstoles. Quien me reveló lo que yo le estoy escribiendo y enseñando fue Jesucristo mismo. Amén. Yo conozco un hombre que en espíritu no sé, pero estuvo en el mismo tercer cielo, y se le dio a conocer y se le dieron a revelar cosas que es imposible darlas a conocer, ni en palabras ni en la imaginación, porque no puedo, estoy limitado. Eso quiere decir que si usted viene a la congregación para verme a mí, está equivocado. Y si yo vengo para ver cómo llegó fulana de tal, o si no llegó, estoy equivocado también. Si yo no vengo como pastor, sabiendo que aquí yo vengo, y vino 1 o 2, bueno, como no solamente hay uno. Si vengo solamente mi esposa y yo, ahí está el Señor, pues me fajo con mi esposa y conmigo. Amén. Amén. Pero aquí hay más de 2, 3, 4 más. O sea que hay una congregación. Entonces el Señor sí está aquí, porque si Él lo promete, Él está aquí. ¿A qué viene usted aquí? A verme a mí, a adorarlo, a postrarse, a tener una experiencia, a decir realmente: Dios sí me está hablando, mi Señor está ahí, porque ahí estoy yo como parte de ese que ha sido llamado y salvo y redimido, por el cual se pagó un precio. Gracias, amén. Señor. La gloria sea para Dios. Habla, amén. sigue hablando, Padre. Amén. Sigue hablando. Hermano, no sé de qué manera, pero yo creo que Dios sí está hablando. Así es. Porque Él viene por una iglesia verdadera que le conozca, no allá cuando Él venga. La iglesia que se va a ir, Él le conoció y supo sostenerlo en la tierra. Amén. Antes de partir. No cuando aquí no somos como cuando muere el cliente, entonces que vale ahí, ¿verdad? Un rosario, y no estoy ofendiendo a nadie. No vale eso, no vale el limbo. Aquí somos aquí y después allá es otra cosa. Así es. Pero no nos engañemos. Dios no puede ser burlado, esa es la palabra. Entonces estamos claros. Amén. Más que claro. Este versículo 20 es la clave de todo esto. ¿Cuántas cosas puede hacer el Señor? Gracias, Mel. Todo. Amén. Pero ¿cuándo puede hacer todo? Cuando hay una iglesia que está en armonía como un cuerpo, que ora, que aprende a estar en el principio de acuerdo mutuo, porque sabe que representa una armonía y una unidad espiritual. Es la iglesia del Señor, cuya voluntad, Él necesita la armonía de la voluntad de la tierra, o sea, de la iglesia. Siempre Dios busca estar en armonía con la voluntad suya. Si usted no le cede voluntariamente el terreno de su vida, de su alma, de su sentimiento, de su corazón, de todo lo que usted, de todo su ser, Dios no va a lograr. No es que no quiera, no lo puede hacer. Soberanamente lo puede hacer. Simplemente no lo va a hacer porque es un principio y un orden que Él ha establecido. Amén. Enciéndeme un poquito el ventiladorcito. Usted me está entendiendo, mis hermanos. Amén. Pastor, terminamos a comer. Ya vamos a comer. Vamos a comer, no se preocupe. Ya va a estar más contento conmigo. Lo que quiero decirle, mis amados, Dios nos necesita hoy más que nunca. Así es. Pero no solamente cuando nos reunimos aquí. Dios nos necesita como iglesia donde quiera que estemos y donde vivamos. Amén. Y en lo que hagamos. Aprendamos a estar en armonía. Amén.
aprendamos a ceder mutuamente y que el Espíritu de Dios encuentre esa unidad y esa armonía en cada corazón de sus hijos. Amén. Y entonces Amén. veremos que podemos atar y desatar, y en todo lo que podamos pedir al Señor en un mutuo acuerdo, el Padre lo hará. Y cuando vengamos y nos reunimos, podemos orar de una manera maravillosa, y todo esto lo podemos hacer porque sabemos que el Señor está en y Amén. con nosotros. Aleluya. Amén. Póngase en pie. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, demos aplauso al Señor. Señor, la gloria está a ti, Padre. ¿Cuál es el ministerio y la